Hola, hoy vamos a viajar directos al siglo XVIII para meternos de lleno en uno de los proyectos intelectuales más potentes y ambiciosos de la historia, la Ilustración. Una época que, ojo, prometió poner el mundo patas arriba usando una única y poderosa herramienta, la razón. Y todo arranca con esta llamada a la acción del filósofo Immanuel Kant. Sapere aude. Atrévete a saber. Esto no era un simple lema, ¿eh? Era, digamos, el alma de toda una era. Lo que Kant quería decir con esto es que ya era hora de que la humanidad saliera de su minoría de edad. O sea, que dejáramos de necesitar que otros nos dijeran qué pensar y nos atreviéramos por fin a usar nuestra propia cabeza. Es que la Ilustración fue mucho más que un periodo histórico. Fue, por encima de todo, una actitud filosófica que puso a la razón en el centro de todo, con la convicción de que podía ser como una luz que iluminara hasta el rincón más oscuro de la vida humana. Este movimiento, que seguro que os suena como el siglo de las luces, buscaba ni más ni menos que romper las cadenas del antiguo régimen. Pensemos que veníamos de siglos donde la religión y el poder de los reyes lo controlaban todo. Pues bien, los ilustrados llegan y dicen, un momento, y se atreven a cuestionar dogmas que nadie había tocado en siglos, defendiendo que el ser humano tiene la capacidad y sobre todo el deber de pensar por sí mismo. Pero, a ver, ¿de qué razón hablaban exactamente? Pues no era una razón cualquiera. Primero, era una razón empírica y analítica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el conocimiento tenía que venir de los hechos, de la experiencia, de observar el mundo. Se acabó eso de aceptar las cosas porque sí. Segundo, era crítica. Nada, absolutamente nada, se salvaba. La tradición, la religión, el poder, todo tenía que pasar por lo que ellos llamaban el tribunal de la razón. Y tercero, y esto es clave, era autónoma. Ya no estaba al servicio de la fe o de Dios. La razón se valía por sí misma. Vale, tenemos estas ideas tan potentes sobre la mesa. Ahora vamos a ver lo más interesante, cómo se aplicaron para darle la vuelta por completo al mundo de la política y de la sociedad. Porque las ideas, cuando son así de fuertes, nunca se quedan solo en los libros. Aquí está el meollo de la cuestión. El argumento de los ilustrados será bastante lógico. Si todos los seres humanos tenemos la capacidad de razonar, entonces todos, por narices, tenemos que compartir unos principios universales, principios como la libertad y la igualdad. Y esto les llevó a una idea que en su momento fue brutalmente radical, que el poder de los reyes no venía de Dios, sino que tenía que basarse en el permiso, en el consentimiento de la gente a la que gobernaban. Y esta tabla lo explica de maravilla. El cambio es abismal. Se pasa de la obediencia ciega del súbdito a la participación y la crítica del ciudadano. El deber ya no viene de la tradición, sino de un contrato social basado en la razón. Y lo más revolucionario de todo, se pasa de no tener derechos, o bueno, tener privilegios si nacías noble, a tener derechos universales, derechos que nadie te puede quitar. Dejamos de ser actores pasivos que solo reciben órdenes para convertirnos en ciudadanos activos que dan legitimidad al poder. Y todo esto está ya claro con la Revolución Francesa, y se plasma en este documento histórico. La Declaración de 1789 es básicamente la razón ilustrada hecha ley. Es la que dice que tenemos derechos solo por nacer, que el poder es de los ciudadanos, y la que establece cosas que hoy nos parecen normales pero que entonces eran una locura, como la presunción de inocencia o la libertad de expresión. Parecía que la promesa por fin se había cumplido. O eso parecía. Porque aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión bastante oscuro. Porque esa promesa de universalidad, esa idea tan bonita de derechos para todos los hombres, pues resulta que escondía una letra pequeña, enorme y sobre todo muy intencionada. Y esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. Cuando los filósofos ilustrados hablaban del hombre con mayúsculas, ¿de verdad estaban pensando en toda la humanidad? Pues la respuesta, y es una pena, fue un no rotundo. Y para muestra, un botón, y no uno cualquiera. Esta frase es de Jean-Jacques Rousseau. Sí, él mismo, uno de los padres de la democracia moderna. Un tipo que defendió como nadie la soberanía del pueblo, pero que al mismo tiempo escribía esto, dejando a la mujer en un papel de completa subordinación. Y ojo, que no era solo Rousseau. Grandes mentes como Voltaire o el mismísimo Kant también pensaban que las mujeres eran, por naturaleza, una especie de seres humanos de segunda, perfectas para la casa y la familia, pero totalmente fuera de la vida pública, de la política, del rol de ciudadano que ellos acababan de inventar. Resulta que la razón, para ellos, tenía género. Pero claro, esta hipocresía tan flagrante no pasó desapercibida. Y como respuesta, surgió la que se conoce como la primera ola del feminismo, un movimiento liderado por mujeres que, y esto es lo más irónico y brillante, usaron las propias armas de la Ilustración, la razón, la igualdad, los derechos, para luchar contra los límites que los propios ilustrados habían impuesto. Una de las voces más potentes fue la de Olympe de Gouges.
En 1791 se atrevió a reescribir la Declaración de Derechos, pero esta vez incluyendo a la mujer. Y su lógica era aplastante, como en esta frase. Básicamente decía, a ver, si el Estado revolucionario se cree con derecho a ejecutarme en la guillotina, ¿cómo se atreve a negarme el derecho a participar en política? Una lógica impecable. Lo trágico es que la propia Olympe acabó efectivamente en la guillotina. Y mientras eso pasaba en Francia, al otro lado del Canal de la Mancha en Inglaterra, otra figura monumental estaba a punto de entrar en escena. Se llamaba Mary Wollstonecraft, y con su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, no solo defendió la igualdad, sino que se atrevió a plantarle cara intelectualmente al gigante que era Rousseau. Un auténtico duelo de titanes. Para entender este duelo, hay que entender primero a Rousseau. En su libro sobre educación más famoso, Emilio diseña todo un plan para educar a un hombre y convertirlo en un ciudadano libre y racional. Hasta aquí todo bien. El problema llega cuando nos presenta a Sofía, la que sería la pareja perfecta de Emilio. Su educación es todo lo contrario. A él se le enseña a ser independiente y a pensar por sí mismo. A ella, a obedecer, a agradar, a ser virtuosa. ¿Y cómo justificaba Rousseau esta barbaridad? Pues diciendo que se basaba en la ley de la naturaleza. Y aquí es donde llega Wollstonecraft y desmonta el chiringuito. Vamos a ver el cara a cara, donde Rousseau dice que la desigualdad es natural, ella responde que es artificial, creada por una mala educación. Donde él dice que el objetivo de la mujer es agradar, ella dice que es ser una persona autónoma. Y el golpe de gracia. Mientras Rousseau da a entender que la razón es cosa de hombres, Wollstonecraft proclama a los cuatro vientos que la razón es universal, que la razón no tiene sexo. El contraataque de Wollstonecraft es sencillamente magistral. Es como si le dijera a Rousseau, mira, Jean-Jacques, eso que tú llamas naturaleza femenina no es más que el resultado de una educación pésima. Es como si le cortas las alas a un pájaro y luego dices que por naturaleza no sabe volar. La docilidad, dice ella, no es una virtud, es la cualidad de un esclavo, y remata con un argumento brillante, dirigido a los propios ilustrados. Si queréis una república de ciudadanos libres, vais a necesitar madres educadas y racionales que los críen. No pedía un favor, no, exigía coherencia, exigía que la Ilustración estuviera a la altura de sus propias promesas. Y así llegamos ya al final de nuestro recorrido. Es el momento de hacer balance y reflexionar sobre la herencia, tan compleja y llena de contradicciones, que nos dejó el siglo de las luces. A ver, que la Ilustración cambió el mundo para siempre es algo que no se puede negar. Nos trajo la ciencia moderna, la democracia, la idea de que tenemos derechos solo por existir. Pero su historia es también la de una lucha constante contra sus propias sombras. La batalla de mujeres como Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft nos enseña algo fundamental, que la universalidad no fue un regalo que nos dieron, sino algo que hubo que conquistar a pulso. Y que si la razón es para todos, los derechos también tienen que serlo, sin excusas. Y nos vamos con una última pregunta que queda flotando en el aire. Una pregunta que nos demuestra que el proyecto de la Ilustración no es algo que se quedó en un museo, sino que es una tarea que sigue muy viva, que está inacabada. Esa tensión entre la gran promesa de la razón y la dura realidad de la exclusión sigue de muchas maneras con nosotros hoy en día. Gracias por habernos acompañado en este análisis.